Conducir a resultados lamentables. Yo en particular siempre he sido crítico del sentimiento nacionalista. Está bien querer el país de uno, pero si eso implica decir mentiras o distorsionar la historia o incluso proyectar odio hacia los extranjeros en función de la historia, eso es un asunto bastante delicado. Sí. ¿Cuál es la hipótesis general de Banderas del Rey? Bueno, lo que tú has adelantado, es decir, ese libro, esa investigación que forma parte de los resultados de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, en España, es tratar de estudiar el proceso de la independencia nacional de una forma más serena y equilibrada, más allá de ese maniqueísmo que tú señalas. Pues el libro, la tesis, la hipótesis de trabajo es darle voz a los que les quitaron la voz, que es el bando partidario de la monarquía durante el tiempo de la guerra. Pues entonces, como puedes darte cuenta, la historiografía venezolana ha descuidado esa temática o parte de esa temática y, como tú bien has señalado, pues se ha dedicado a exaltar a la heroicidad de un solo bando, el bando que ganó, el bando triunfador, el bando patriota, ¿no? Siempre hay este cliché, yo no sé si hasta qué punto será, que la historia la escriben los vencedores. Y digo que es un cliché porque eso no siempre es así. Sí. O sea, en algunas ocasiones, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, quienes escribieron la historia han denunciado, por ejemplo, el bombardeo de Dresden en Alemania, que es un crimen de guerra y punto, sí, por más que lo hayan hecho los aliados. Pero sí pareciera que respecto a la guerra de independencia venezolana, aquí la historia sí parece haber sido escrita por los vencedores, porque es que la voz de los vencidos casi no aparece. Pero yo iría más lejos, o sea, no es historia, es mito, es leyenda, es cuento chino, es una media verdad o que ni siquiera llega a verdad. Es decir, yo situaría el problema en otra dimensión. O sea, no es historia, no es historiografía, no es un análisis crítico en donde se respete el trabajo de la fuente, donde se respeten la multiplicidad de voces que puede haber en un proceso histórico dado. No, es un mito que se intenta publicitar, que se intenta presentar, en donde hay buenos y malos, en donde hay conductas ejemplarizantes que hay que seguir y en el fondo hay una profunda manipulación política e ideológica. Siempre se nos ha dicho que la guerra de independencia fue prácticamente una guerra entre dos naciones, Venezuela y España. Pero yo sospecho que si uno somete esto un poco al revisionismo, uno no diría que fue una guerra entre dos naciones, sino más bien una guerra civil en el seno de nuestra propia nación. Es decir, que Venezuela realmente estaba dividida. No es que todos los venezolanos querían romper con la corona. Demográficamente, más o menos, ¿cómo era el peso? O sea, ¿qué porcentaje de los venezolanos querían seguir la continuidad con España? No, esa tesis de la guerra civil es la tesis que publicitó Vallenilla Lanz, un sociólogo progomecista, en las primeras décadas del siglo XX pasado. Y nada, tiene una gran vigencia aún. Venezuela en ese momento era un territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados con una población de 1 millón aproximadamente. Una minoría blanca que no llegaba pues ni al 10% de la población, pero quien encabeza el proceso de la guerra. Después tienes una mayoría parda, que representa el 70-80% de la población, 800.000 personas, y después tienes a los esclavos y a los indios, un universo de 100.000, 150.000 personas. Entonces, quien conduce la guerra es una minoría, que a su vez no se siente que forma parte de la gran mayoría de excluidos de esa sociedad colonial. Ahora, esa mayoría de excluidos de la sociedad colonial,
históricamente sabemos que eran gente explotada, gente maltratada, gente que sufría la injusticia, pero luego de 300 años de una dominación, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las mentalidades, muchos de ellos asumían que en ese estado social se estaba bien, que la esclavitud no era un castigo de Dios, sino que era una realidad histórica que lamentablemente a unos les tocaba y a otros no. Obviamente, la esclavitud hoy en día tiene una sanción moral, tiene una sanción ética, es uno de los grandes crímenes de la humanidad, pero los historiadores hemos procurado estudiar los procesos históricos tratando de ser respetuosos de las circunstancias, las mentalidades y costumbres de la época en su momento. La mayoría, por lo que tú me preguntas, era partidario de mantener el status quo. La mayoría era partidario del orden. La mayoría no está a favor del cambio. Posteriormente nosotros hemos exaltado el cambio, la revolución, la independencia como algo beneficioso. Y no hay duda que lo fue porque el venezolano de hoy es deudor de ese paso, de esa ruptura. Pero esa ruptura tuvo un costo, fue traumático. Bueno, los que promovieron la independencia tenían buenos argumentos a su favor. Claro que sí. Por ejemplo, en la colonia, los nacidos en estas tierras no podrían ejercer cargos públicos de alto rango. Tenían que haber nacido en la península ibérica, sí, ¿no? Claro. Y claro, eso fue una discriminación terrible. Además, el mero concepto de que haya un rey y que la autoridad se pase vía hereditaria y sea vitalicia, eso claro. Es un buen motivo para estar en contra de ello, ¿no? Sí, pero el problema es que eso no fuimos consecuentes con ese planteamiento de ruptura y de renegar de la monarquía, renegar del rey, de la autoridad absoluta. Fíjate que el caudillismo es un derivado de la autoridad monárquica, de la autoridad real. Nosotros, el rey, lo era todo en esos 300 años era la estructura que garantizaba el orden, garantizaba la paz, garantizaba la cordura colectiva. Cuando el rey desaparece, nos quedamos, bueno, ¿y ahora qué? El paso de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad moderna, en donde el referente moderno eran las instituciones, eran los distintos poderes que se contrapesaban unos con otros, la aparición del ciudadano, a diferencia del súbdito, pero al parecer no fuimos capaces de dar el paso a esa nueva era de modernidad política. Entonces tuvimos que seguir atendiendo al caudillo de turno que llenaba el vacío, que llenaba el orden que se había perdido. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Vamos a ir a hacer un corte, Ángel. Al regreso seguimos bien. Conversando sobre Banderas del Rey. Este es un libro publicado por la Universidad Católica Cecilio Acosta y cuyo autor me acompañó hoy, Ángel Rafael Lombardi. Ya regresamos.